Bueno, espero que todos se encuentren bien, que todos no hayan tenido algunos inconvenientes. Yo les comento, les hago una infidencia. Estoy con COVID y por eso les decía que no iba a poder ir mañana. Entonces, tengo reposo, me parece, hasta el día domingo, hasta el día lunes. Me detectaron COVID el miércoles. Pero bueno, estoy dentro de todo, estoy bien. No fueron síntomas fuertes. Creo que el Alexander creo que estaba con COVID y él creo que me ha pasado. No le activé bien ni antivirus antes y me pasó. Pero bueno, veamos qué sucede. Bueno, la clase de hoy es una clase, quiero que entiendan que quien no conoce su historia, bueno, alguien lo decía alguna vez, ¿no? Quien no conoce su historia vuelve a cometerla o está destinado a cometer los mismos errores. Pero yo digo, quien no conoce su historia no sabe qué amar, o sea, no, si no conocemos algo, no podemos amarlo, no podemos quererlo, no podemos hacerlo nuestro. Entonces, en esta clase yo he preparado, bueno, el sílabus me indica que sigamos con expresión arquitectónica de elementos exteriores, pero bueno, quise ir un poco más allá. Espero que les guste, fue una clase preparada con mucho cariño para que entiendan un poco sobre nuestra historia, sobre nuestra realidad, para que entiendan un poco también de dónde venimos, por qué nuestra arquitectura es así, por qué nuestra pictórica es así. Les pido perdón que estoy en dos computadores, lastimosamente en la computadora donde tengo el usuario del Zoom, no tiene cámara, pero esta sí, pero en cambio esta no tiene el usuario de Zoom. Entonces, si me ven de perfil, les pido mil disculpas porque estoy en la presentación. Ya, no sé si tiene alguna pregunta, alguna inquietud. Chicos, cuéntenme cómo les va. Bueno, hoy creo que están un poco tímidos. Bueno, entonces empezaré a presentar. Ya, empezaré a presentar. Bueno, si me ven de lado, les pido mil disculpas. Es por el inconveniente que les comento. Eh, bueno, ¿qué les puedo decir? Bueno, esta clase fue como introducción, ¿no? Fue preparada con mucho cariño. Espero que les guste. Es una clase bueno, que a mí no me la dieron y me hubiera encantado que me la den. Está enfocado hacia la historia del arte ecuatoriano, sus inicios y bueno, se salta un poco un tiempo y viene hacia la actualidad. Y lo que remata o el remate de esta presentación termina con la solicitud de un trabajo. Vamos a hacer una suerte de lo que pedía la Bienal, ¿no? Tal vez como un relato gráfico, pero no tanto así. Ya lo van a ver, pero vamos a tratar de enseñar. Eh, Espérenme un segundo. Vamos a tratar de... Uy, uy, disculpe. Ya. Vamos a tratar de leer un libro de un poco del costumbrismo, de la literatura costumbrista ecuatoriana. La literatura costumbrista hace referencia a las costumbres de cierta religión o cierta sociedad. Tiene cortes históricos o muchos tintes históricos del costumbrismo ecuatoriano. Eh, por ejemplo, tiene cortes de romanticismo o tintes de romanticismo. Generalmente el costumbrismo ecuatoriano está acompañado de relaciones sentimentales, ¿no? Entre personas.
pueden ser hijos, pueden ser padres, pueden ser pareja. eh, y a través de este costumbrismo, de este romanticismo, se genera una historia, un relato histórico, ¿sí? Entonces, voy a ir comentando. Si tienen alguna pregunta, por favor, no se la queden, córtenme. No es esto una charla magistral, es más bien un intercambio, por favor. Coméntenme y desarrollamos las ideas, ¿ya? Y vamos conversando sobre las mismas. Discúlpeme si estoy un poquito gangoso. Ok. Ya. Bueno, y como les decía, esta clase tiene, eh, no sé si están viendo. Bueno, tiene la integración de elementos de ambientación entre sí con elementos arquitectónicos a través de la acuarela. Vamos a hacer el desarrollo, el trabajo en clase. Trabajo en clase es sinónimo de deber. Vamos a hacerle en acuarela. Vamos a dibujar el día a día y sobre todo a retratar la historia. La historia que vamos a leer o que, bueno, no leer, no necesariamente tienen que leer. A veces ya hay todo el libro, digo, ¿no? A veces hay resúmenes en Google, en algunos otros lados hay miniseries también que pueden ver y hacer el retrato histórico. Pero la idea de esto es desarrollar conceptos básicos, ¿no? Sobre la historia del arte ecuatoriano. Y también hacerlos nuestros, todos estos conceptos, poderlos hacer nuestros, todos estos conceptos, tenerlos presentes para que el momento que hablen ustedes versus con otros profesionales de arquitectura también sepan de lo que se está hablando, ¿no? Yo alguna vez tuve la oportunidad de tener algún intercambio con otro profesional arquitecto y no sabía, por ejemplo, quién era Caspicara o qué fue el arte quiteño. Entonces, eh, una cuestión muy importante de la arquitectura es también la cultura, la sociedad. Es algo muy importante dentro de la arquitectura. Alguna vez una profesora nos decía, la única diferencia entre arquitectos e ingenieros es que el arquitecto es más culto. No sé, yo conozco muchos ingenieros muy cultos también, pero sí, dentro de nuestros pensum de estudios tenemos mucho lo que es teoría del arte, teoría de la arquitectura, o sea, cuestiones más sociales, más culturales, ¿ya? Entonces, bueno, también al final vamos a realizar un ejercicio, como les digo, vamos a retratar una historia, vamos a conocer nuestra historia a través de la arquitectura. Este es el contenido de esta presentación, ¿ya? Bueno, empecemos, ¿ya? Bueno, dentro del sílabus tenemos representación de espacios arquitectónicos, que es lo que ya hemos visto, que es la relación y proporción de la integración entre personas, vehículos, vegetación, etcétera, reales con elementos arquitectónicos de vista normal. Más sin embargo, aquí les dejo una pequeña frase como que queriendo entrar a dialogar con ustedes, como que queriendo provocar en ustedes algo. Y dice, no hay nada más violento que la pobreza. Melanie, me alzaste la mano, no sé. Sí, profe, me voy a desconectar un ratito, sí, no es mucha molestia, es que tengo que ir a mi casa, ahorita no estoy en mi casa. Claro, igual, la sesión va a quedar grabada, si es que tal vez alguno tiene que salir o lo que sea, y el enlace le subo al Portas para que ustedes puedan revisarlo después sin problema. No te preocupes, no, Ya, profe, no pasa nada. gracias. Tranquila. Bueno, y igual, por favor, si es que tienen alguna cuestión, no estoy tan pendiente del chat, ahorita lo vi medio por relancín el chat
Y si desean, pueden cortarme, ¿no? Pero bueno, lo que les decía, ¿no? Hay una frase que es, no hay nada más violento que la pobreza. Nosotros en estos 18 días de paro nacional, que ya se acabó el día de ayer o el día de hoy, hemos visto un marcado terrorismo de Estado, creo yo. Yo lo he visto así. Cuando sale el presidente a indicar por cadena nacional que ahora sí vamos a utilizar el uso progresivo de la fuerza, que el derecho nos asiste, que dice que, o sea, ¿qué nos están diciendo detrás de eso? Nos están diciendo que ahora sí van a ser violentos cuando en las cárceles ahí sí no son tan violentos, ¿no? No son tan fuertes, tan musculosos como con el pueblo. Pero si creen que eso es violencia, la pobreza es mucho más violenta. Alguna vez yo veía mapas de calor de violencia doméstica. Un mapa de calor son, no sé, la ciudad de Quito, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo. Se generan manchas y va desde el rojo hasta el blanco, me parece. Y mientras más rojo es donde más violencia hay. Entonces yo vi alguna vez un mapa de calor de violencia y después le ponían o le transponían un mapa de calor de pobreza y eran exactamente en los mismos lugares. Y hay que tomar en cuenta que que la pobreza no lleva a una violencia per se o directamente, pero sí genera algunos factores para la violencia. Discúlpeme un segundo. Papito, estoy en clases, ya te llamo. Ya te llamo, ya te llamo. Chau, chau. Entonces, como les decía, la pobreza per se no genera violencia, pero indirectamente sí lo hace. O sea, no hay algo que nos diga que sí. O sea, si es que yo soy pobre, tengo que ser violento. No. Pero la falta de recursos económicos genera violencia doméstica. O sea, y atraída muchas veces por cuestiones psicológicas. Por ejemplo, atraída hacia personas, hacia mujeres, por ejemplo, hacia menores de edad, hacia adultos mayores. ¿Por qué? Porque muchas veces ahí se genera una violencia económica, cuando la mujer, cuando el esposo es el que trabaja, posiblemente en trabajos informales, y las mujeres son, por cuestiones culturales, son las que cuidan la casa, cuidan la chacra, no sé, cuidan a los adultos mayores, y llega el hombre, ¿no? Y trata más bien de desahogar esa impotencia que generan las calles con su familia, ¿no? Por eso digo, muchas veces es atraído más bien por factores, más bien que psicológicos, ¿no? Pero eso es la realidad de muchas personas, o sea, de muchas mujeres, de muchos niños, de muchos ancianos. Es la realidad. Entonces, por eso les digo, no hay nada más violento que la pobreza. Con esto les muestro o les demuestro que nuestra pintura ecuatoriana, nuestra pintura, tiene muchos tintes sociales, tiene muchos tintes de protesta social. Ya lo van a ver, pero tiene muchos tintes de esta marcada violencia que se ejerce de ciertos grupos a otros, o sea, de mestizos a indígenas o de blancos a mestizos e indígenas, de blancos a negros, etcétera, o sea, de hombres a mujeres, de hombres a niños, de hombres a ancianos, o sea, lo van a ver. Entonces, empecemos, ¿ya? Los pintores ecuatorianos. Eh, bueno, los pintores ecuatorianos son un importante eslabón en la cultura nacional gracias a su legado pictórico. Desde sus exponentes del barroco, como Manuel Samaniego, a representantes neofigurativistas, como Osvaldo Viteri. No sé si se acuerdan de Osvaldo Viteri, que les mostré un león
hecho en una mancha. Yo les decía que eso era de Osvaldo Viteri, que él tiene una técnica de serigrafía, se llama. Coge el pincel y empieza a pintar, obtiene su retrato, su pictórica. Sí. Y como pintores importantes, realmente importantes, muchas veces se hablan entre unos 20, entre 20, 25, dependiendo del autor. Yo les he traído aquí algunos que en lo personal me parecen l- de lo mejor, o sea, les he traído algunos como para que podamos conversar. Bueno, destacar que durante el periodo colonial se desarrolló la escuela quiteña. La escuela quiteña, bueno, sí, estuvo en Quito, pero no estuvo en el Ecuador. En ese tiempo no existía el Ecuador, existía la Real Audiencia de Quito. Entonces, por eso era la escuela quiteña, porque era la escuela de toda la Real Audiencia de Quito. Ya van a ver cuán grande era la Real Audiencia de Quito, ¿no? Era muchísimo más grande que lo que ahora es del Ecuador, pero por eso se llamaba Escuela Quiteña. Adicionalmente que nació aquí en Quito, me parece que es me parece que es en la catedral o en alguno de alguna de esas iglesias, ¿no? Pero ahí nace la Escuela Quiteña y nace como una respuesta o como una iniciación en oficios hacia niños indígenas, hacia niños mestizos y hacia algunos niños criollos. No sé si saben cuál es la definición de los criollos. Los criollos son los españoles nacidos en América, o perdón, o los hijos de españoles nacidos en América. Sí, pero bueno. Se desarrolló la escuela quiteña, la cual tuvo un gran prestigio durante los siglos XVII y XVIII. Tal fue su fama que el rey Carlos III aseguró que esta escuela no tenía nada que envidiarle al italiano Miguel Ángel. Miguel Ángel fue el mayor expresionista o el mayor exponente del renacentismo. Hemos visto ya algunas, algunas obras de Miguel Ángel en periodos, en presentaciones anteriores, pero él fue el mayor exponente del renacentismo, ¿no? Pero el rey Carlos III decía, si es que Italia tiene a Miguel Ángel, eh, las Américas tienen a Caspicara, lo decía. Y ya van a ver que en lo personal a mí me parece que tiene mucho más valor, me parece a mí que yo no soy experto en arte, me parece que tiene mucho más valor lo de Caspicara que de algunos autores renacentistas. Ya lo vamos a ver más adelante, pero sí, o sea, la escuela quiteña tenía muchos y valiosos exponentes. Aquí, por ejemplo, vamos a ver, este es el retrato de Guayasamín. Guayasamín retrató a muchos reyes, a cantantes, a princesas, pero lo interesante de Guayasamín es que también retrató a mucha gente de a pie, gente como ustedes, como yo, gente del pueblo, gente que se le cruzaba en la vía y él los retrataba. Guayasamín, un tipo, yo no lo conocí, pero un tipo que decían que era un tipo muy humilde, muy entregado a su obra, muy entregado a su pueblo. Él nunca desconoció su origen. Alguna vez él dijo, eh, frente a presidentes, no me acuerdo, en alguna cumbre, en algo, o creo que fue en la inauguración de la Casa del Hombre, él decía, yo soy indio, mi nombre es Guayasamín, yo soy indio. Carajo, o sea, así lo dijo. Él no desconocía su origen, ¿no? Otro exponente tenemos Humberto Mor o Moré, Bolívar Mena Franco, Gonzalo Endara Crow. Esto es increíble lo de Gonzalo Endara Crow. Y lo de Eduardo Kingman, que también hace una reseña o una crítica ante el clasismo y el racismo que existían
en épocas actuales o que existen en épocas actuales. Y de lo que él hacía hasta ahora no ha cambiado nada. Vamos a ver, ¿ya? Bueno, de la escuela quiteña más tarde vino o sea, se crea la escuela quiteña y vino la influencia de Fray Jodoco Rique durante el Renacimiento y al final del siglo XIX se despertó el movimiento indigenista. En el siglo XX salieron a la luz importantes pintores que se resistieron a ser parte de la corriente del realismo social, que denunciaba las condiciones de vida. Los aborígenes buscaban adoptar nuevos estilos desde el extranjero, de vida de los aborígenes, y buscaron, sí, hay algunos otros autores. Pero bueno, Fray Jodoco Rique fue un religioso franciscano, fue erudito, fue artista. eh, Él construyó el convento de San Francisco eh, y claro, creó la Escuela de Artes y Oficios, San Andrés, que llevaba, le cambiaron a San Andrés después por el virrey del Perú. Pero Fray Jodoco Rique fue un innovador, digamos, ¿no? Él fue el que trajo, o el primero que empezó a sembrar trigo en América para hacer cerveza. También fue abogado, bueno, que no fue Fray Jodoco Rique, ¿no? Esto es una de las expresiones de la escuela quiteña, ¿no? Los negros de Esmeraldas, de Andrés Sánchez de Hualqué, en el siglo XVI, si lo pueden ver. Esto salió de la escuela quiteña. Pero bueno, la escuela quiteña se llamó al conjunto de manifestaciones artísticas y de artistas que se desarrolló en el territorio de la Real Audiencia de Quito. Todo esto era el territorio de la Real Audiencia de Quito. Ustedes han escuchado que alguna vez un presidente, Sixto Durán Ballén, dijo, Ecuador así será un país amazónico. Sí, porque el Amazonas cruzaba por todo el Ecuador. Pero bueno, ya después, ya nos quitaron, hubo sesiones, hubo guerras, se llevaron el territorio. Cuando hubo lo de la Gran Colombia, se cedió parte del territorio nacional. Cuando hubo la guerra, la primera guerra con el Perú, se cedió esto. O sea, hubo un montón de cosas ahí. Pero Ecuador llegaba del Pacífico al Atlántico, ¿no? Entonces, la escuela quiteña alcanzó su época de mayor esplendor entre los siglos XVII y XVIII, llegando a adquirir gran prestigio entre las colonias americanas. También se consideraba, sí, eso también es importante, se consideraba una forma de producción y fue una de las actividades más importantes desde el punto de vista económico de la Real Audiencia de Quito. Acá se dieron muchos artistas que empezaron a vender su arte y fue y fueron importantes ingresos para la Real Audiencia de Quito. Sí, bueno, vamos a la escuela quiteña. La escuela quiteña, el barroco quiteño, ¿no? Tras la fundación de la ciudad en 1534 y el crecimiento de la primera generación de quiteños, se vio la necesidad de crear un sitio en el que estos pudiesen educarse correctamente. Así que se encomienda esta labor al profesor Juan Griego, quien se encarga de enseñar a leer y escribir a los habitantes de la pequeña villa, en una escuela que funcionaba en la catedral debido a la falta de un lugar apropiado. En 1552 esta labor pasó a manos del obispo de la comunidad franciscana, Francisco Morales, quien fundó el primer centro de educación formal llamado San Juan Evangelista. Durante 6 años, San Juan Evangelista fue un colegio de enseñanza práctica, acuérdense, de artes y oficios, de enseñanza práctica, donde además de leer y escribir, se aprendía otras labores, como usar el arado, sembrar semillas, hornear ladrillos, o sea, oficios menores, oficios que no querían hacer los españoles o los mestizos, en muchos casos, ¿no? La institución, y escúchese bien esto, ¿no? Lo clasista que era
la sociedad en esa parte de la historia. La institución estaba destinada de preferencia para los indígenas, mestizos y uno que otro criollo huérfano. Para los profesores, perdón, los profesores eran religiosos y la enseñanza era gratuita. Sí, o sea, los niños indígenas estaban destinados a esta escuela, o sea, si es que querían estudiar, desde luego. Y por eso dentro de esta escuela quiteña, tenemos muchos indígenas que destacaron su arte, que destacaron en arte, ¿no? Muchos de ellos también se cambiaron sus nombres para no ser, por cuestiones raciales, cambiaron sus nombres para no ser rechazados, ¿sí? Muchos de ellos. O utilizaban seudónimos, ¿no? Bueno, al colegio San Juan Evangelista, después como les decía, le cambiaron al colegio San Andrés por el virrey de Lima que se llamaba Andrés de Mendoza. Y bueno, después vino la escuela quiteña. ¿Y qué es esto del barroco? Sí, el barroco fue un estilo arquitectónico pictórico, bueno, escultural, pero fue un estilo que se trajo de Europa, que se realizó más o menos en los siglos XVII, ¿ya? Y se caracterizó mucho por la cantidad de adornos que tenía. Si nosotros vamos, por ejemplo, a la catedral o a San Francisco y vemos la fachada principal, tiene una cantidad infinita de adornos. Pero esto generaba una contraposición a lo que o a lo que se venía practicando, que era el renacentismo. ¿Se acuerdan del renacentismo que hablamos? Querían hacer las iglesias más altas para tener más cercanía hacia Dios o hacia el cielo. Más bien aquí ya se eliminaron un montón de esos elementos estructurales. Se los ubicó adentro, sí, pero se trataron de eliminar. Se trató de limpiar la fachada, pero sí, en sí, también se limpiaba la fachada para incorporar una mayor cantidad de adornos. Sí. Gracias a este barroco, nosotros tenemos, por ejemplo, también en las fachadas y también adentro tenemos retablos como el de, como el de la iglesia de la Compañía, como la iglesia de San Francisco, como la iglesia por ejemplo, la de Huápulo, la iglesia del Quincha. No sé si es que ustedes conocen esas iglesias, pero gracias al barroco tenemos esos espectaculares iglesias, ¿no? Bueno, dentro de ellos destacan en el tiempo dos, o sea, dentro de estos dos profesores o dos clérigos que enseñaban, que eran Jodoco Rique y Pedro Gocial, quienes transforman profundamente esta institución básica en un lugar donde se comenzaba a formar los primeros artistas indígenas y mestizos de la escuela quiteña. Mateo Mejía, en 1618, fue el primer alumno que empezó a destacarse por su obra y firmarla, algo que no era costumbre. ¿Se acuerdan que yo les decía, firmen sus obras, firmen lo que hacen, para que sepan que es de ustedes? En esa época no era costumbre eso. Era muy poco acostumbrado a hacer eso. Entonces, gracias a que no era costumbre, hay algunas obras que todavía no se saben de quién son, o de quiénes fueron, o quiénes fueron sus autores. Ya, por eso dice el texto esto, ¿no? Que Mateo Mejía empezó a destacar y firmar sus obras, algo que no era costumbre en esa época. Como expresión cultural, el resultado es el resultado dilatado de un proceso de transculturización entre lo aborigen y lo europeo. Es una de las manifestaciones más ricas del mestizaje y sincretismo, en la cual aparentemente la participación del indígena vencido es de menor importancia frente al aporte europeo dominante.
Esto de la transculturización, hay que acordarnos que Fray Jodoco Rique, bueno, aparte de ser un erudito, era un apasionado del renacentismo, eh, conocía mucho sobre arte flamenca porque él era español, eh, y conocía mucho sobre arte de moriscos. No sé si es que ustedes, estos son moriscos, ¿no? Cuando ustedes ven hacia arriba, en la parte de los techos, hay unas formas geométricas, ¿no? Esos son los moriscos. Tuvo también muchas influencias orientales, también Fray Jodo Corrique, y sobre todo el estilo barroco, ¿no? Pero sobre todo, todo, tenía un estilo muy nativo, muy de los indígenas, porque claro, los españoles muy conocedores del estilo renacentista, del estilo barroco, del arte flamenca, de moriscos, de estilos orientales, de lo que fuere, pero los indígenas no, y quienes eran la mano de obra eran los indígenas. Ahora explícale a una persona que no conoce, que explícale o que intente interpretar algo que no ha visto. Entonces, claro, por ejemplo, los españoles venían e intentaban explicar las gárgolas. ¿Y qué es una gárgola? Es que la gárgola es quien protege a las iglesias, son elementos monumentales que con unas caras muy feas y protegen a las iglesias del diablo. Y claro, y los indígenas, ¿y qué es el diablo? O sea, entonces, claro, ellos hicieron, por ejemplo, sus gárgolas. Si vamos, por ejemplo, a la Basílica del Voto Nacional, las gárgolas son en formas de tortugas, de iguanas, de monos, eh, elementos protectores que existían dentro de nuestra cultura. Y fue un proceso de transculturización, lo del arte quiteño, sí, porque tenía estas influencias que les acabo de decir, del Renacimiento italiano, de los artes moriscos, de los artes flamencos, de influencias orientales, del barroco, etcétera. Pero lo más y más importante dentro de esta transculturización que se dio aquí fueron los elementos nativos, los elementos auténticamente nativos. Y gracias a eso tenemos este tipo de elementos, ¿no? Que vemos aquí. Aquí también se habla del sincretismo. eh, del sincretismo. El sincretismo es un proceso es un proceso de asimilación de una religión a otra o de una cultura a otra, ¿sí? Lo que les digo, a los indígenas, los españoles venían y les trataban de explicar muchas de estas formas que se construían en Europa y ahora hagan, o sea, pero claro, ellos lo que hacían era a través de sus conocimientos y también de su cosmovisión. Su cosmovisión, la cosmovisión indígena es algo muy importante. Pero se dio este sincretismo, se unieron estas dos culturas y se produjo el arte quiteño. Pero muchos autores hablan que no fue una combinación real de segmentos, ¿no? Que más bien se denota más elementos autóctonos, otros dicen que más elementos europeos. Y pero sin embargo, estos elementos son claramente identificables. O sea, lo de la Basílica del Voto Nacional, por ejemplo, nosotros vamos a las gárgolas, a los gárgolas de la Basílica del Voto Nacional y vemos, por ejemplo, monos, vemos iguanas, o sea, son claramente identificables. Por ejemplo, en las puertas de la compañía,
no tenemos esos moriscos, esos elementos geométricos como hay en Europa, sino tenemos rostros humanos, tenemos algunas cosas muy autóctonas y muy de la cosmovisión indígena. Entonces, nuestro sincretismo es altamente identificable. Y como podemos ver también en la iglesia de la compañía, existen deslumbrantes retablos, ¿no? Son impresionantes imágenes también, o sea, esto era lo que vinieron a hacer los españoles, ¿no? Estos retablos dorados, muchas veces en pan de oro. El pan de oro son láminas finitas de oro que le iban adornando a los retablos. Detrás del retablo son de madera. Y dentro de la compañía tenemos estos elementos que son esculturas y muchas también pinturas que son del arte quiteño. Son muy señoriales, muy divinos, o sea, tienen un manejo increíble del color, bueno, son elementos muy reales, esa es la palabra, son elementos muy reales. Y indudablemente generó esto un legado histórico y patrimonial, y un legado que hasta ahora dura, ¿no? Yo estudié en la Universidad Central, en la Universidad Central lo típico en arquitectura es irte a pintar el centro histórico, ir a pintar afuera de las iglesias, adentro de las iglesias. Eso es lo típico en arquitectura aquí. Eh, y eso nos marca a nosotros como para que podamos o pensemos en reproducir este tipo de arquitectura. ¿Sí? Por eso es muy importante para ustedes que son estudiantes de arquitectura. Bueno, del arte quiteño, los máximos exponentes, tenemos, por ejemplo, Jorge de la Cruz en arquitectura, Francisco Morocho. Francisco Morocho fue un indígena, fue exponente en arquitectura. Fray Jodoco Rique, lo que ya hablamos. Pedro Goceal, Pedro Bedón, estos tres en pintura. Bueno, Fray Jodoco Rique también en escultura. Andrés Sánchez Hualqué, el que hablábamos de la pintura de los negros de Esmeraldas, Sánchez de Hualqué. Eh, Juan José Vázquez, Luis de Rivera, Diego Robles y Francisco Benítez. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una pictórica de la escuela quiteña del siglo XVI. Se llama La Dama Principal de Quito y su corte, pero es anónimo, ¿no? Porque como les decía, no firmaban. Hay que pensar que en este periodo aparecen los primeros exponentes de la escuela quiteña, pero sobre todo en arquitectura. O sea, aquí tenemos, los dos principales son en arquitectura, porque se levantan las primeras edificaciones en Quito, ¿no? Las primeras edificaciones en Quito fueron iglesias, básicamente. Entonces se levantaron estas primeras edificaciones en Quito, pero claro, aquí no tenían los españoles los mismos materiales que en España, ¿no? Entonces, también hasta ahí se dio ese sincretismo, esa, esa adopción de la cultura. Se empezaron a coser los primeros ladrillos, se empezaron a hacer aquí los primeros ladrillos. Y nuestro ladrillo es completamente distinto al que, por ejemplo, tienen allá. Se empezaron a generar nuestros propios materiales, el bareque, nuestros propios tumbados, nuestras formas, nuestros propios sistemas constructivos, ¿no? Entonces, para mí, eh, este periodo, lo más importante fue la arquitectura en este periodo. Habrán autores que digan, no, para mí lo más importante fue la escultura sobre todo de Fray Jodocorrí, que lo que sea, pero para mí lo más importante me parece que fue
fue la arquitectura, porque se empezaron a edificar estos palacios, estos conjuntos de iglesias, por ejemplo, la de San Francisco, que es algo gigante. O sea, nosotros solo entramos a la iglesia, pero es un conjunto arquitectónico. San Francisco, quienes puedan venir, les invito a que lo hagan y traten de entrar a todo el convento de San Francisco. Tiene hasta una cervecería San Francisco, ¿no? La cervecería de Fray Jodoco Riquel. La iglesia de San Francisco, por su tamaño, no tenía rival en América. O sea, no había algo tan grande como la iglesia de San Francisco en toda América. Pero bueno, sí, la pintura no es que despegó del todo, no dio o empezó a dar sus primeros pasos. No existen así trabajos tan representativos en esta época, ¿no? Eh, pero bueno, también hay exponentes. Pasamos al siglo 17. A ver, 17, no, este es 17, está mal puesta. Bueno, en el siglo XVII, sus máximos exponentes fueron Fray Antonio Rodríguez, el hermano Marcos Guerra, Pedro Cantos, Juan Olmos, Pampite. Juan Olmos también Pampite es algo increíble. Hernando de la Cruz, Miguel de Santiago, Isabel de Santiago, Nicolás Javier Borivar. Bueno, empecemos ahora sí, ya entremos en la parte más de escultura, ¿no? Pampite. Pampite tiene unas cosas increíbles. Esto es en San Agustín. Este es el Cristo crucificado, se llama. Cuando uno se acerca a esta imagen o a esta escultura, uno denota la forma del rostro de Cristo, el cuerpo sangrante de Cristo. Es algo increíble lo de Pampite, es impresionante cómo llega a tal detalle dentro de la escultura, a tal detalle dentro del alisado de los rostros o del color que utiliza para los cuerpos. Es un Cristo que está sufriendo, ¿no? Y Pampite los llega a detallar a tal nivel, a un nivel increíble. Bueno, lo de Miguel de Santiago, por ejemplo, esta es la Virgen Alada, se llama, Miguel de Santiago. Esta Virgen es nada más ni nada menos que después se convierte en la Virgen del Panecillo. El gobierno francés le regala al gobierno ecuatoriano un halago, un elemento, un monumento, y se hace la Virgen del Panecillo, ¿no? Pues no es muy similar la Virgen Alada con la Virgen del Panecillo, pero esta es una Virgen muy hermosa, es muy hermosa. Pero Miguel de Santiago tiene una hija, que es Isabel de Santiago. Ya vamos a hablar sobre Isabel de Santiago. Lo de ella es algo para que vean lo clasista que era esta sociedad. Es algo, no sé, algo único, creo, ¿no? Pero bueno, en este periodo, sí, ya empieza a aparecer bastante sobre la pintura y empieza a dar sus fuertes pasos sobre la pintura y también sobre la escultura, ¿sí? También, lógicamente, por la arquitectura, pero ya se hace menos arquitectura que en el anterior periodo. Isabel de Santiago, vamos a hablar primero de Isabel de Santiago. En lo personal, Isabel de Santiago fue una de las mayores y mejores exponentes dentro de pintura del arte quiteño. Genera unos elementos, un expresionismo, por ejemplo, si pueden ver los rostros de estos ángeles, los rostros de esta Virgen María.
Es algo impresionante lo de Isabel de Santiago. Ella fue la hija de Miguel de Santiago, pero, eh, pero le negaron, ¿no? El que se pueda convertir en una pintora profesional por el simple y mero hecho de ser mujer. Por el mero hecho de ser mujer, ella no pudo convertirse en una pintora profesional o no fue certificada como una pintora profesional. Esto era muy importante porque a partir de eso ellos podían vender su arte, ¿no? Pero ellos le negaron esa posibilidad. Pero sin embargo, o sea, ella se convirtió en una de las, ahora no, ahora posiblemente en esa época fue relegada, pero se convirtió en una de las mayores exponentes artísticas de la escuela quiteña. Eh, y lo dice el texto, ¿no? Por su admirable delicadeza, su estilo, ¿no? Esto aquí se le ve pequeño, pero esto es un cuadro gigantesco. Es algo hermoso este cuadro. Eh, Ella fue reconocida mucho a lo largo de todo el continente, ¿no? Pero no le dieron su certificación para que sea una pintora profesional. Aprendió todo sobre su padre, ¿no? De hecho, ella heredó el taller y, claro, toda la práctica que tenía su padre la heredó. Y, como les decía, fue negado su certificación profesional por el hecho de ser mujer. Ella pintaba mucho a lo que era la Virgen María, ¿no? Y sobre todo Jesús en su infancia. Si ustedes ven, por ejemplo, los rostros, ¿no? También de estos niños, de estos ángeles, la expresión que provoca. Pero, uy, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya. Pero Miguel de Santiago, su padre, él llega a la escuela quiteña, claro, porque Miguel de Santiago no era ni mestizo, no era ni criollo, era un niño indígena. Sus padres eran indígenas. Su padre, él realmente se llama Miguel Bisuete, ¿no? No se llama Miguel de Santiago, Miguel Bisuete, pero queda huérfano a temprana edad. Y, y lo adopta un señor, no me acuerdo el nombre de este señor, pero lo adopta eh, Hernando de Santiago, lo adopta Hernando de Santiago y, y le dio su apellido, ¿no? Entonces por eso es Miguel de Santiago, ¿sí? Pero, digamos, él más bien adopta ese apellido, Miguel de Santiago, gracias a su padre adoptivo, digamos. Y a él sí le permiten pintar y todo, pero a su hija no, o sea, en conclusión, ahí ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué era peor ahí, ser indígena o ser mujer? Ahí está la respuesta. Creo que peor era ser mujer, ¿no? Tenías menos derecho. O sea, a eso me refiero. Pero lo de Isabel de Santiago es increíble. Bueno, en el siglo XVIII fue el último siglo de la escuela quiteña. Aquí tenemos los más grandes exponentes, Bernardo de Legarda, por ejemplo, en escultura, Manuel Chili, conocido como Caspicara. Caspicara, en lo personal, me parece lo mejor que dio la escuela quiteña. Ya les voy a explicar. Manuel de Samaniego, Vicente Albán, Francisco Albán, María Estefanía Dávalos y Maldonado. No sé si ustedes han escuchado Pedro Vicente Maldonado o la Condamine.
La Condamine fue un geógrafo francés que vino a medir el meridiano y estableció que el Ecuador era el centro del mundo, o la línea ecuatorial era el centro del mundo y la línea ecuatorial pasaba por el Ecuador. Pedro Vicente Maldonado fue su ayudante o su contraparte dentro del Ecuador. Un tipo también estudiado en Francia, un tipo muy inteligente, Pedro Vicente Maldonado, y María Estefanía Dávalos y Maldonado fue su sobrina, ¿no? Fue la sobrina de Pedro Vicente Maldonado. Bernardo Rodríguez, Laureano Dávila, Fray Juan Alba, Juan de Minuescas, que también, y también aquí ya nace la platería también, dentro de la escuela quiteña también se empiezan a formar joyas, empiezan a hacer joyas dentro de la escuela quiteña. Pero bueno, Caspicara, ¿no? Caspicara, Manuel Chili, hijo de indígenas, y Caspicara era su seudónimo, no sé si lo decían por burla, no sé, o así empezó tal vez, pero era Caspicara. Caspicara viene de dos vocablos quichuas, que es caspi, que es madera, y cara, que es corteza. Entonces, no sé si cara de madera, cara de corteza, no sé, pero eso era Caspicara. No sé si porque trabajaba mucho con madera, porque tallaba madera, eh, o no sé, pero le decían Caspicara, ¿no? O se decía o Caspicara. Ese era su seudónimo. Caspicara fue un escultor indígena. eh, Fue uno, yo creo que el más importante de los exponentes de la escuela quiteña. Eh, eh, lo que él hizo es increíble, o sea, acuérdense que el rey Carlos III decía que si Italia tiene a Miguel Ángel, las colonias americanas tienen a Caspicara. Y sí, o sea, lo de Caspicara es increíble. Esto se llama la sábana santa. Miguel Ángel tiene algo muy similar, que es la pietà o la piedad, que es, ¿por qué digo similar? Porque los dos hacen un elemento, un retrato a un elemento histórico, que es cuando Cristo baja de la cruz. Entonces, claro, la piedad es María que sostiene en sus piernas a Cristo. Pero no sé, para mí no hay mucha escala, ¿no? Entre los dos, entre Cristo y María. Aquí yo creo que sí, o sea, pero esto es hermoso, o sea, el Cristo aquí por lo menos es un Cristo humanizado, es un Cristo que se le ve el rostro de dolor. Igual María es una mujer que está perdiendo a su hijo, o sea, es una mujer que está implorando al cielo. Cristo igual, o sea, es un cuerpo inerte, es, es, es humanizado, es un Cristo humano, es un Cristo que sufre, es un Cristo que sangra, es un Cristo que suda. Y María es una mujer que sufre también, ¿no? Lo de Caspicara, eh, sí, Miguel Ángel lo que hizo es en mármol de Ferrara, pero lo de Caspicara él lo hacía en madera, después recubría en yeso sus esculturas, después les daba un vitrificado, después les daba un pigmento, después les daba un detallado. O sea, es un proceso recontra más largo, o sea, es un proceso, no sé.
y llegaba a estos elementos. Este brazo, yo no sé cómo lo cuelgo, cómo lo conecta, pero es hermoso, realmente esto es hermoso. Esto está en la Catedral de Quito. Y les pido, chicos, que si algún día vienen a Quito, vayan a verlo. Yo algún momento cuando estaba de su edad lo fui a ver y me quedé impresionado. Me preguntaba cómo lo hizo. El detalle en los cabellos de las mujeres es increíble. En las manos, en el abdomen de Cristo, en la sábana. Es impresionante lo de Caspicar, es hermoso, realmente es hermoso. Sí, lo de Miguel Ángel es muy hermoso también, pero no sé, yo digo digo, no sé, sin tratar de quitarme el membrete de ser ecuatoriano, pero, y que siempre voy a querer lo mío más que lo de otros, pero lo de Caspicara es impresionante, es hermoso. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si es que hubiera Caspicara nacido en Europa, por ejemplo? Hubiera sido hijo de españoles. Es increíble lo de Caspicara. Si ustedes ven, aquí no se ve, pero los ojos de este Cristo, cómo muestra agonía, ¿no? Es increíble. Bueno, Caspicara mucho hizo Cristos crucificados y dominaba la técnica y tenía mucho de esto, ¿no? Del uso del color, del uso de las formas, de la expresión en los rostros, de la expresión en las manos. Imagínense en esta mano lo que dice, ¿no? Bueno, bueno, hemos conversado de los siglos XVI, XVII y XVIII del arte quiteño, pero bueno, más ya trayendo un poco más hacia la actualidad. Eh, Guayasamín, a mí en lo personal es uno de mis autores favoritos. Guayasamín es increíble también. Guayasamín fue hijo de padre indígena y madre mestiza. En contra de la voluntad de su padre, Guayasamín se inscribe en la Escuela de Bellas Artes de Quito y se consagró como pintor y como escultor. Desde el comienzo de su obra dio muestras de protesta social, aspectos que hizo tomar distancia de la escuela. Aquí yo alguna vez leí que él fue expulsado de la Escuela de Bellas Artes de Quito, lo que después fue la Facultad de Artes de la Universidad Central. Yo escuché o lo leí que él fue expulsado, en algún otro lado leí que más bien se fue a hacer un diplomado en México. Y no sé si es lo uno o lo otro, pero el tener tintes de protesta social dentro de una escuela conservadora no estaba bien, ¿no? Entonces, bueno, él se fue a México, al fin y al cabo. Bueno, con un estilo expresionista, sus lienzos expresaron las injusticias y el dolor que enfrentó la humanidad en el siglo XX, especialmente bajo las dos guerras mundiales. Guayasamín tuvo tres etapas del Cañán, la edad de la ira y la edad de la ternura. Bueno, algunos otros autores lo definen con cuatro etapas. Eh, Algunos otros autores hablan sobre, no por etapas de Guayasamín, sino hablan sobre la pintura, la escultura y los murales que hacía Guayasamín. Pero bueno, nosotros lo que nos interesa es la pictórica de Guayasamín. Pero su obra era muy humanista, ¿no? Reflejaba mucho el dolor, la miseria que había en la humanidad.
denunció mucho la violencia. Él hablaba que el ser humano es el monstruo del siglo XXI. Él hablaba mucho o le marcó mucho las dos guerras mundiales, sobre todo por los genocidios y campos de concentración que se dieron en la segunda, y también las dictaduras y torturas que pasaron en América Latina, ¿no? Hay que pensar que Guayasamín se fue a México eh, a estudiar y él empezó a recorrer, bueno, ya les voy a explicar un poco más adelante esto, pero él empezó a recorrer América y se dio cuenta que la clase indígena era muy excluida. Y él decía, wow, eso no solo pasa en mi país. Guayasamín hizo un mural en el aeropuerto de Barajas. El aeropuerto de Barajas está en Madrid. Es un mural de unos 120 metros de largo, en los cuales él sí dedicó mucho a España, pero también dedicó a Hispanoamérica, a los indígenas. Yo digo, wow, Guayasamín, estás, qué loco, o sea, ¿cómo lo hizo? Imagínense a España, su tierra, su aeropuerto, irles a poner a los españoles cuestiones de Hispanoamérica. Increíble. Es como, no sé, es como ponerle como cuando se sacan ustedes cero y su mami les pone en el refrigerador ese examen, como para que no vuelvan a cometer los mismos errores, ¿no? Increíble lo de Guayasamín. Increíble. Y en este mural él habla mucho sobre la resistencia indígena que hubo, ¿no? Y sobre el mestizaje. Sí, claro, tiene los toritos españoles, lo que sea, los rostros, todo lo que sea. Pero también tiene cosas de América. Guayasamín no se despoja de su terno ni para jugar fútbol, digamos, ¿no? O sea, él les llevó y les pintó en el aeropuerto de Barajas esto. Increíble. Es como que aquí al aeropuerto, no sé, al Mariscal Sucre o al estadio del Barcelona les vayan y les pongan la foto de la liga, digamos, no sé. Increíble. Bueno, como les decía, Guayasamín tuvo tres etapas pictóricas. Lo definen algunos como tres, ¿no? Que es el Huaycañán o el Camino de Llanto, que es una serie de 103 cuadros pintados después de recorrer durante 2 años por América Latina. Lo que les iba a contar, Guayasamín, pues se va a México, se va a México y empieza a hacer sus cuadros. Rockefeller, no sé si ustedes han escuchado a Rockefeller. Rockefeller fue, creo que es el tipo que más dinero tuvo durante toda la historia del mundo. Empieza a comprarle los cuadros a Guayasamín. Y Guayasamín, en vez de gastarse en cuestiones banales, él empieza a viajar por América Latina, empieza a viajar por México, por Centroamérica, por Colombia, por Perú, por Chile, por Argentina, por Uruguay, por todo lado. Y se encuentra que en todos los lugares la sociedad indígena era la sociedad oprimida, era la sociedad que era más recurrentemente pobre.
Entonces él se dice, ¿y por qué? ¿Y por qué si esos son los dueños de esta tierra? Los que vinieron fueron a colonizar. ¿Por qué esto? Entonces él empieza a pintar el Huaycañán, que ya lo vamos a ver más adelante. Algunas imágenes. Luego de eso empieza a pintar la edad de la ira. Guayasamín, cuando fue adolescente, eh, bueno, a Guayasamín le llaman el pintor de la luz y de la tragedia. Eh, el pintor de la luz y de la tragedia de América, le decían, ¿no? Guayasamín fue el primero de 10 hermanos. Eh, y en una de las protestas sociales que hubo aquí en Ecuador, cuando Guayasamín era adolescente, uno de sus amigos, de sus grandes amigos, muere, le matan en un levantamiento, en un levantamiento civil, le matan por parte de, le matan, no sé, le matan militares o policías, no sé, pero le matan. Y eso fue una cuestión que le marcó mucho a Guayasamín. Entonces él ahí empieza a pintar niños muertos, empieza a pintar. Y empieza a tener una marcada visión sobre la sociedad. Hay que recordar que también Guayasamín estudió arquitectura, ¿no? Por si acaso. Pero bueno, entonces, gracias a esto, nace la Edad de la Ira, ¿no? Que fue la segunda gran serie pictórica. La temática fundamental de esta serie son las guerras y la violencia, lo que el hombre hace en contra del hombre, los conflictos bélicos, la injusticia social de ese tiempo. Es lo que influye al artista a pintar en los años 60 la Edad de la Ira. Con esta colección, Guayasamín realiza exposiciones alrededor de Europa y América, sacudiendo la conciencia de la humanidad, desde Roma hasta Santiago de Chile, desde Praga hasta México, desde Madrid hasta San Francisco. Muestra toda la tragedia del siglo XX, las guerras, matahombres, las torturas, el dolor que producían los dictadores y la angustia de las madres que perdieron a sus hijos. Cuando Guayasamín empieza a hacer la Edad de la Ira, la Edad de la Ira resume mucho o resume muy bien muchas cosas que se sucedieron en dictaduras. Por ejemplo, la dictadura chilena, la dictadura argentina. La dictadura argentina tiene una singularidad. Les pongo un ejemplo. Imagínense que mañana empieza a haber aquí una dictadura y todos los jóvenes como ustedes de las universidades salen a protestar. Muchos de ellos no regresaban a sus casas. Muchos de ellos eran desaparecidos. Y quienes después protestaban eran sus madres. En la dictadura argentina hubo las Madres de Mayo, que son las madres de todos estos jóvenes que fueron desaparecidos, que pedían al menos que les devuelvan los cadáveres de sus hijos para poderlos enterrar. Y esta angustia de las madres le sirvió a Guayasamín como para pintar la edad de la ira. Porque no hay un ser más divino para un hijo que una madre, ¿no? Una madre es, gracias a una madre, nosotros tenemos todo lo que tenemos. Pero Guayasamín vio eso, vio esa angustia y empezó a pintar esto. Y a partir de eso nace su tercera etapa, que le denominan Mientras vivo, siempre te recuerdo, o la edad de la ternura. Es más conocida como la edad de la ternura, que habla sobre el amor de una madre, ¿no? O sea, esta serie, Guayasamín la dedica a su madre y a todas las madres del mundo, en cuyos cuadros podemos apreciar colores más vivos que reflejan el amor, la ternura entre madres e hijos y la inocencia de los niños. Esta para mí, en lo personal, es lo que es la etapa más linda de Guayasamín. Unos rostros increíbles, un expresionismo increíble.
Pero sin embargo, no deja de ser protesta social. Vamos a ver. Esta, por ejemplo, es de la edad de la ternura. Es una mujer claramente indígena. Es una mujer con su hijo, con su hija, claramente también indígenas. Pero si vemos, yo le veo la clavícula a esta señora, le veo los brazos delgados, posiblemente una mujer con desnutrición. Sí, utiliza colores más vivos, más alegres. No, no tiene esos connatos de, no sé, ese diálogo social que tiene antes en sus anteriores cuadros. Pero sin embargo, yo le veo las costillas. Yo le veo los ojos hundidos. Para mí, por lo menos, es una mujer posiblemente que está desnutrida, no sé, que no tiene alimento. Entonces, yo creo que Guayasamín no deja ni siquiera en su mejor de sus, en la mejor de sus etapas, que fue la edad de la ternura, no deja esa protesta social. Bueno, uy, ¿qué pasó? Ya. Esta, por ejemplo, esta es de la edad de la ira. Tears of Blood, que es lágrimas de sangre. Qué increíble la expresión en las manos, ¿no? Los ojos, el uso del color, la cromática, the cry o el llanto también, en la edad de la ira. Miren, este es del tercer, el grito número 3. Este es el que me parece más increíble, con esas manos deformadas, posiblemente por trabajar, por arar el campo, esa nariz aguileña, ¿no? Seguramente es gente indígena. Y bueno, también este es del Huaycayán, de la primera etapa. Es Rosa Zárate, decapitada. No sé si es que hay algún chico de aquí de Quindé. Realmente se llama Rosa Zárate, gracias a esta valiosa mujer. Si no fue la primera, fue una de las primeras feministas ecuatorianas eh, que estuvo involucrada en la revolución independentista del siglo XIX, ¿no? Rosa Zárate trataba peleaba mucho por la libertad y sobre todo también por la libertad de las mujeres, pero ella fue encontrada por el ejército español y fue decapitada. Bueno, y a raíz de eso también le ponen a Quinindé como en honor a Rosa Zárate. Pero esta pintura es increíble, ¿no? Tiene plumas de aquí. Es como que alguien que quiere volar. El cabello está como que extendido hacia abajo. No sé si es que lo que Guayasamín quiso pintar era en horizontal y era alguien que estaba volando. Ok. Bueno, como yo les decía, Guayasamín, hay otros que también dicen que hablan de una cuarta etapa que hacía retratos. Él retrató a muchos artistas, a muchos presidentes, amigo personal de Fidel Castro, por ejemplo. Retrató a Rigoberta Menchú, que fue una lideresa indígena, Premio Nobel de la Paz. Y también se hizo un autorretrato. Lo increíble de este autorretrato es que, no sé, yo me he hecho autorretratos y trato de ponerme con formas alegres, sonriente, me trato de quitar años, claro, las arruguitas por ahí.
y con colores vivos, pero él se hace con colores grises, con una cara cansada, con los ojos caídos, o sea, se lo ve cansado. No sé cuál sería el objetivo de él, ¿no? Hay que pensar en eso. Bueno, este fue para mí es el más grande expresionista que ha habido, ¿no? Fue Osvaldo Guayasamín. Bueno, vamos ahora a otro, Camilo Egas. Camilo Egas, les traje, me parece bueno, Camilo Egas. No es de mis favoritos, pero bueno, es bueno. Camilo Egas nació en Quito en 1889, hizo parte del movimiento indigenista y combinó la pintura costumbrista. Esta pintura costumbrista es lo que hablábamos, ¿no? De que se pinta costumbres o las costumbres de las personas con otras corrientes del arte contemporáneo. Eh, prolífica obra, más allá de esta mezcla, y los críticos consideran representante del realismo social, el surrealismo, el neocubismo y el expresionismo abstracto. Camilo Egas fue un tipo que sí, también se formó en la Escuela de Bellas Artes de Quito, ¿no? Que después fue la Facultad de Arte de la Universidad Central. Pero también, bueno, él se fue después a estudiar en París, en Madrid, en Italia, en Europa. Y creo yo que de lo que he leído, él trató de buscar una singularidad, o sea, no pintar lo mismo que los demás, quiso destacar. Y creo que lo hizo a través del indigenismo, ¿no? Pero en lo personal, para mí es un indigenismo que no muestra una realidad. O sea, sí nos está mostrando, esta se llama la cosecha, nos está mostrando cómo se cosecha todo, pero no nos muestra lo que nos mostraba Guayasamín, el dolor de eso, ¿no? Y para mí también que utiliza un argumento como el del indígena con su vestimenta, sus formas, que no dan una realidad, una verdadera, no sé, no muestran la realidad de la sociedad. Es más como un residuo de un tiempo, ¿no? Y yo le veo a este retrato a los ojos y sí, está lindo y todo, pero no me causa lo que me causa Guayasamín, digamos. Cuando yo veo los retratos de Guayasamín, eh, uno se queda impactado, se queda, o sea, comparemos estos ojos de dolor, de angustia, de impotencia, con este retrato, ¿no? De Camilo Egas. No sé, más me parece como una foto. No lo sé. Ahí ustedes también tienen que verlo, ¿no? Que criticar y decir, no, tenga mayor valor, pero no, o sea, a mí no, a mí en lo personal no, pero puede ser. Bueno, pero había que nombrarlo a Camilo Egas porque sí, marcó también un precedente, ¿no? Un precedente. Yo creo que él trató de destacarse por esto, pero sí, y lo hizo, ¿no? Y lo logró. Y bueno, había que nombrarlo. Otro, este es también uno de mis favoritos, se llama Gonzalo Endara Crow, él es de la costa, es de Bucay. Eh, Él también se formó en la Facultad de Artes de la Universidad Central. Él adopta este tipo de estilos geográficos e incorpora un elemento, un surrealismo, un realismo mágico. No sé si ustedes lo pueden ver, pero es un caballo en un bote.
y están lloviendo naranjas. Una iglesia de corte barroco en la playa, o sea, es un estilo surrealista. A mí me encanta Gonzalo Endara Crow. Él fue escultor. No sé si es que han ido a Sangolquí, ahí el monumento del Choclo y del Colibrí, él los hizo. Él utiliza mucho el paisaje o la geografía para poder, para poder pintar sus cuadros. Utiliza mucho los paisajes andinos también. Eh, Sus pinturas tienen mucho color, tienen muchos colores vivos, tiene mucha luz su pintura, ya lo vamos a ver. Esta, por ejemplo, se llama Lloviendo Campanas. O sea, es un lugar es un pueblito andino, digamos, donde llueven campanas. O sea, ¿a quién se le ocurre eso? ¿A quién se le ocurre? Es algo muy surrealista, es algo súper surrealista. Es algo muy comparable con el realismo mágico de Gabriel García Márquez, ¿no? No sé si es que lo han leído a Gabriel García Márquez, pero él hablaba de esos pueblitos recónditos, no había nadie, y empezaba a mezclar la realidad con la ficción, este realismo mágico. O sea, si nosotros le quitamos estas campanas a este cuadro, es hermoso, ¿no? Pero es lo que llama la atención. Esto es lo que llama la atención. Y Gonzalo Endara Crow llegó a exponer sus cuadros en Europa, en Asia, bueno, en muchos lugares. Y su argumento es esta transformación, esta mutación del paisaje con algunos otros elementos. Seguramente si es que él no hacía estos elementos, posiblemente esto pasaba por desapercibido, tal vez esa pintura. Pero él mezcló este surrealismo, este realismo mágico con estos elementos andinos, ¿no? Sí, sí, ¿alguien dijo algo? Aló, aló. Bueno, continúo. La obra más importante de Gonzalo Endara Crow se llama El Tren Volador, que es esta. Hay que pensar que Gonzalo Endara Crow, el papá de Gonzalo Endara Crow, fue ferrocarrilista y él, claro, gracias a eso, empezó a recorrer muchos lugares de la sierra, sobre todo la sierra ecuatoriana. Nace en Bucay, ¿no? Era un destino del tren. Y él encantaba, ¿no? El tren. Entonces él tiene muchos paisajes con el Tungurahua y el tren, por ejemplo. Hermoso lo de Gonzalo Endara Crow. Hermoso. Bueno, Bolívar Mena Franco también me parece que es muy bueno. Bolívar Mena Franco nace en Ibarra en 1913. Fue representante del realismo social durante toda su carrera. Trabajó para lograr un estilo personal, ganándose a ser parte del movimiento indigenista. Esta intención lo llevó a convertirse en un artista neoexpresionista. Pintó rostros, manos con dedos alargados y el cuerpo de la mujer con énfasis en la angostura de las cinturas y caderas generosas. Él pintaba rostros y manos, ¿no? Muy bien definidas. Por ejemplo, esta mano, por ejemplo, estos rostros y estas manos. Él trabajó mucho en esto del realismo social, ¿no?
él adoptó esta tendencia como propia de él. Y él utilizaba también otros elementos como telas, o sea, otro tipo de materias como para poder crear sus cuadros. Otro fue Diógenes Paredes, que también es excelente. Él pintaba sobre los aborígenes y él le obsesionaba esto de los desprotegidos, ¿no? De los desprotegidos y documentó esto en sus cuadros, ¿no? Por ejemplo, los cebolleros o las figuras, ¿no? Eduardo Kingman, Riofrío, para mí también uno de mis favoritos. Yo tengo por aquí, tengo un libro de Eduardo Kingman, Lojano de nacimiento. Bueno, Eduardo Kingman Riofrío, conocido como el pintor de las manos, es creo que uno de los más grandes maestros del expresionismo y del indigenismo, ¿no? Eh, Pintor de las manos, porque aparecía siempre en sus cuadros porque aparecen siempre en sus cuadros, se diferencian por expresar en sus obras ideas políticas y sociales relacionadas con el dolor y el maltrato indígena. Su obra se encarga de un fuerte sentimiento de tristeza, desesperanza, producto de la injusticia social. Pero la vida de Eduardo Kingman también es media particular, ¿no? Kingman no es un nombre muy singular aquí. Él es hijo de un médico estadounidense que viene a Portobelo cuando empezaron las mineras aquí en Portobelo. Y este médico se enamora de una señora Río Frío y con ella tuvo tres hijos. Luego de un tiempo este médico se va, se regresa a su país y ya ahí quedan tus hijos por poco. De esta señora Rosita de Río Frío. Esta señora se vuelve a casar con un señor Córdoba y se mudan todos a Quito. Eh, claro, o sea, Eduardo Kingman siempre le encantó la pintura, el arte, pero estando acá extrañaba mucho Loja, extrañaba mucho. Entonces una forma de él de transmitir extrañar su tierra fue empezar a pintar. Y él pintaba lo que recordaba, ¿no? Y lo que recordaba era esto, o sea, el maltrato que había en los indígenas dentro de las haciendas, eh, el- la desesperanza que sentía esta gente, ¿no? Y Eduardo Kingman lo demuestra en estas imágenes, por ejemplo, mirada hacia el sur, por ejemplo, la hora oscura, los guandos, saque de papas. Estas pinturas nos demuestran el maltrato indígena que había con frecuencia en las haciendas y las marcas, por ejemplo, de los látigos, ¿no? En esa época, y cómo se burlaban alrededor, ¿no? Los mestizos. En esa época, los patrones de la hacienda desnudaban a los indígenas y los empezaban a azotar. Los indígenas eran tratados poco menos que animales, ¿no? Por ejemplo, en este cuadro se ve cómo se transportaba la carga, ¿no? Claro, los patrones en caballo, azotando a los pobres indígenas que llevaban los bultos.
Este cuadro, por ejemplo, muestra la vida en el campo, en la cosecha de papas, el rol que tenían las mujeres, ¿no? Mientras cosechaban las papas, estaban con su bebé envuelto. Y el tipo, el dueño de la hacienda, el blanco, en caballo viendo y azotando. No sé ustedes, pero a mí me causa dolor ver. Bueno, este es Osvaldo Viteri. Osvaldo Viteri es zambateño. Nace en 1931. Él colaboró, él trabajó con Osvaldo Guayasamín. Él es arquitecto de profesión. Su obra utiliza diversas técnicas como dibujos. A mí me parece que Osvaldo Viteri es el más completo en cuanto a técnicas. Utiliza grabado, mosaico, serigrafía, telas, utiliza de todo. Uno de sus mayores muestras se llamó Ensambles Escultóricos, que fue realizado con muñecas de trapo. Ya les voy a mostrar una. Yo tuve la oportunidad de conocer el trabajo de él de primera mano, y fui a algunas conferencias que él dictó, ¿no? Esta se inauguró en 1970, pero recién hace unos 4 o 5 años hubo una exposición nuevamente de Osvaldo Viteri. Esta es una pictórica de él, ¿no? Esta se llama tauromaquia. ¿Se acuerdan lo que yo les decía que él hacía de un solo brochazo? Pintaba y levantaba la brocha. Él le gustaba mucho la antropología y el folclore. También tiene esto, por ejemplo, el Cristo yacente. Les invito a que vean, si desean la obra aquí, copies en este enlace para que puedan ver la obra de Osvaldo Viteri, toda la obra de Osvaldo Viteri. Bueno, esto es Tauromaquia de Osvaldo Viteri, ¿no? Son series de toros hecho en serigrafía, de un solo pincelazo. Y esto, por ejemplo, es de ensambles, se llama ensambles, que son muñequitas de trapo. Pero bueno, también Osvaldo Viteri tiene estos elementos, ¿no? El prisionero, piedad, éxodo, niña muerta, imploración, elementos muy religiosos, ¿no? Y que también se ve angustia y dolor. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos ahora a pasar a hablar sobre el trabajo en clase. Les presento a esta señora. Ella es Dolores Cacuango, más conocida como Mamá Lulú, Mamá Dudú, Dulu. Dolores Cacuango fue mujer indígena y pobre. Una mujer, fue una de las principales defensoras de los derechos indígenas en nuestro país. Fue una mujer que trabajó en el campo, que nació en un huasipungo, en una hacienda en Imbabura, que nació cautiva, ¿no? Nació cautiva, nació en una hacienda cautiva, que estaba destinada a vivir cautiva, a vivir explotada, a vivir bajo un régimen de violencia. Pero ella siempre se mantuvo firme, ¿no? Algún momento ella se cansó de eso y huyó, vino a Caquito. Era una mujer que no conocía nada más que eso.
que conocía el campo, que conocía el arado de la tierra, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, nacieron ahí mismo. Pero ella se rebeló contra el sistema. Vino a Quito, ella fue autodidacta, aprendió a leer y escribir sola en español, pero ella también se preguntaba, y claro, ya habían escuelas también para indígenas, pero se preguntaba, ¿y por qué los indígenas tenemos que aprender en español? Yo tengo mi propio idioma, yo tengo el quichua, que es mi idioma. ¿Por qué no puedo aprender en mi idioma? O sea, no sé, mañana vienen acá los brasileños y nos conquistan, y pasado mañana nos imponen el aprendizaje en portugués, pero ¿por qué? O sea, eso les causaron a los indígenas. Ella estuvo cansada en contra del racismo, eh, y lo que hizo fue rebelarse en contra de eso, ¿no? Ella fue quien fundó uno de los primeros partidos políticos indígenas, que era la Federación FEI, la Federación Ecuatoriana de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, me parece, o de Indios, que después de esto fue Pachacuti, Conaye, etcétera. Y ella defendió mucho los derechos de la mujer, sobre todo los derechos de la mujer indígena y sobre todo los derechos también de la enseñanza intercultural, o sea, en español y en quichua, ¿no? Les he traído esta imagen de Mamá Dulú o de Dolores Cacuango, porque también yo lo que veo, yo ya dejé de ver tele, la verdad es que me parece tóxico ya ver tele, porque siempre se criminaliza la protesta y no es así. O sea, dentro de la protesta tenemos elementos como este, como el de Dolores Cacuango, que gracias a la protesta se obtuvo muchas cosas, ¿no? Ahora los indígenas tienen educación intercultural, las mujeres indígenas tienen derecho a voto. Eh, como les decía, ella nació secuestrada en una hacienda como sus padres, sus abuelos, pero ella se rebeló contra ese sistema. Pero ¿por qué les traigo esto? Entonces, el trabajo en clase, ustedes aquí tienen 9 libros. 9 libros que tienen esto del costumbrismo, lo que estábamos hablando, el costumbrismo, perdón, que es el costumbrismo es un movimiento artístico, ¿no? Que relata costumbres de la sociedad. Pero nuestro costumbrismo o el costumbrismo ecuatoriano también tiene romanticismo o estos recursos literarios románticos, ¿no? Que hablan sobre las relaciones entre hermanos, entre esposos, entre hijos, etcétera. Y también tienen unos relatos o elementos históricos. Esta es nuestra literatura ecuatoriana. Por ejemplo, yo he leído Huasipungo, es una novela hermosa, preciosa. He leído también Las Tres Ratas. He visto Los Angurimas ahí en miniserie. Los Angurimas, me parece que Siete Lunas y Siete Serpientes también. Las Cruces sobre el Agua de Joaquín Gallegos Lara también es hermosa. Y bueno, y A la Costa también me parece que también la vi en miniserie, o creo que hay película de A la Costa. Entonces, les voy a pedir que como trabajo en clase ustedes seleccionen una de estas 9 y dibujen. Hagan una reseña gráfica sobre el libro. No hagan el resumen, hagan un dibujo sobre esto. Huasipungo, les vuelvo y les repito, me parece hermosa, es sobre Andrés Chiliquinga, que era un indígena
que como Dolores Cacuango estaba cautivo en una hacienda. Y bueno, no sé si hacerles el spoiler, ¿no? Pero mejor dibujo. Pero todas estas novelas tienen mucho sobre folclore nacional, ¿no? Sobre romanticismo. Arquitecto, disculpe, es decir, pongamos, leemos y lo graficamos más o menos lo que entendemos, así más o menos. Exactamente. ¿Quién fue? El Alex. Qué bestia, hermano. Eres un genio. Ya sabe, arquitecto, siempre. Sí. Tienes, o sea, si tú quieres, léela. Yo te recomiendo léela. Pero como ustedes siempre dicen, no, es que no tenemos mucho tiempo, que ni sé qué, que solo tenemos que hacer maquetas, bueno, entonces busquen el resumen en el Google, eh, busquen la miniserie en vez de estar viendo Netflix, busquen, no sé, YouTube de los Angurimas, por ejemplo, eh, y hagan un retrato sobre eso. O sea, por ejemplo, el de Huasipungo, yo tenía el libro, se llama de la enciclopedia Antares, se llamaba. Y en la portada ustedes van a entender de lo que se trata, por ejemplo. Es de eso, o sea, es hacer una reseña gráfica del libro. Sí, no sé, chicos, si está entendido o no está entendido. Bueno, entonces es eso. Y bueno, al final con esto termino. Les dejo esta reflexión. Esto es en Quichua, Amaquilla, Amayuya y Amashua. No ser ocioso, no mentir y no robar. Esto es lo que nos vendían como cosmovisión indígena, ¿no? Yo por lo menos lo entendí en Huasipungo, en el libro de Huasipungo. Es lo que les decían a los indígenas, ¿no? Cuando cuando los patrones, los de la hacienda, eran los que hacían todo esto, ¿no? Pero para ellos era prohibido, ¿no? Pero bueno, esto es un fundamento que ahora rige mucho a la cosmovisión indígena, se quedó muy impregnado, se quedó muy marcado dentro de la cosmovisión indígena. Eh, y lo utilizan ahora como los mestizos como algo recurrente, un argumento recurrente cuando ellos reclaman sus derechos, ¿no? Pero bueno, les dejo esto como para que lo conversen, lo vean. Eso es, chicos. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. No, profe, todo claro, pero si de repente ya había tomado asistencia, como yo llegué un poquito tarde, ¿para que si no puedo No, poner? no, no se preocupen. Yo entiendo que en estas clases virtuales posiblemente lo bueno de estas clases virtuales es que quedan grabadas. Si es que ustedes desean, pueden recurrir a la grabación. Todos tienen asistencia sin problema, ¿no? Y yo siempre les he dicho, man, para mí lo importante no es la asistencia, sino que aprendan, que se lleven algo a su casa. Si ustedes desean, pueden ir, si no, no pueden ir, pero lo importante es que se queden con esa espinita y vayan a seguir investigando, ¿no? Posiblemente yo les estoy mintiendo con lo que les digo ahorita, ¿no? Pero estén ustedes que también generen sus propios criterios, ¿sí? Bueno, les comento algo. Entonces, entiendo que el deber quedó claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Profe, Les pido, chicos, no como deber, sino como deber de vida, digamos. Traten de leer. Si no pueden todos, aunque sea tresitos. Si no pueden tres, aunque sea dos. Si no pueden dos, por lo menos un hito, lean. O vean el dibujo, vean el resumen en Google, no sé. Pero nuestra literatura ecuatoriana es muy hermosa, o sea, ya dejen de ver la novela,
no sé qué novela ahora está, la de esta chica que es reggaetonera. Ya dejen de ver esa novela y vean, por ejemplo, la miniserie de Siete Lunas, Siete Serpientes, es interesantísima, ¿no? Y bueno, les comento también que del 4 al 8 hay que pasar notas. Entonces, para lo cual yo creo que tenemos 4 deberes realizados, que es el primero que había que dibujar o retratar algo icónico de Santo Domingo. El segundo, que es que era hacer algún elemento exterior, un elemento exterior. El tercero, el que les mandé la semana pasada, también otro elemento exterior. Y el cuarto sería el de esta semana. Entonces, tengo que pasar notas, por favor. Les voy a pedir, voy a crear un Google Drive y ahí para que suban, no sé si es que les toman foto, les escanean, pero ahí suban los archivos porque lastimosamente no voy a poder ir mañana y voy a poder ir recién la próxima semana, pero para la próxima semana ya se va a caducar el plazo para subir notas. Entonces, eso les pido, por favor. No sé si tienen alguna cuestión Una adicional. consulta, Claro. sí, yo tengo una consulta. Todo ese color, ¿verdad? O sea, todo lo que vamos. Todo es en acuarela. Lo, Sí, ajá, por eso, o sea, todo por ahí. ajá, exacto, Agatha. Gracias. Esa era mi duda. Sí, sí. Entonces, por favor, ayúdenme con eso. Eh, bueno, espero que les haya gustado esta clase. Esta clase fue hecha con mucho cariño. Espero que la hayan entendido, que la hagan suya, que vayan y revisen. Si es que están por aquí, por Quito, vengan a las iglesias, desen una vuelta por el centro histórico. eh, conozcan su arte, su historia, ¿no? Porque esta historia es de todos, ¿no? Eso, muchachos, espero que les haya gustado y les mando un abrazo. Igualmente, profe, que se recuperen. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Que Igual, esté bien. profe, muchas gracias. Sí, Espero arquitecto. pronto. Pila. Y ya, pues, muchachos, un abrazo. Cuídense mucho.